Bueno, hoy queremos darles la bienvenida a esta nueva edición de Diálogos Interculturales en tiempos de pandemia. Hemos pensado en realizar una conversación colectiva, de la cual vamos a participar distintos miembros de los colectivos que conforman a esta cátedra, que hace muchos años que viene caminando. Estos diálogos, además, fueron pensados en parte en homenaje a María José Vázquez, que es una compañera que partió a comienzos de este año, pero que nos sigue acompañando desde de diferentes formas. Para esta charla en particular hemos invitado a Claudia Briones, que es una pensadora y antropóloga, que nos va a ayudar a pensar y a reflexionar sobre este momento de aislamiento y de pandemia que estamos viviendo. Hay un texto de ella que circuló allá por abril y que nos hizo reflexionar mucho, y entonces queríamos comenzar esta charla preguntándole qué es lo que considera que cambió desde ese momento de comienzo del aislamiento hasta el presente. Así que, Claudia, te cedemos la palabra y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. No, al contrario, les agradezco yo la oportunidad de conversar. Me gusta esta forma porque es muy importante que conversemos, ¿no? A veces hablamos de la pandemia como si fuera una cosa que nos afecta a todos igual, y en realidad lo importante es que todos la estamos viviendo y viendo desde diferentes lugares, ¿no? Y entonces la idea de conversar es identificar qué vamos viendo en cada lugar. Pero antes de eso, lo que yo quisiera compartir con ustedes, hablando de María José, es mi último recuerdo de María José, que es muy lindo, porque nos encontramos en la marcha, la primera marcha de Mujeres por el Buen Vivir, y yo la vi hermosa, la vi radiante, la vi entusiasmada, y esa es la imagen que me ha quedado de María José, y es muy linda, así que por eso la quería compartir con ustedes, ¿no? Esa imagen me queda, esa imagen me llevo. Estábamos muy entusiasmadas todas, porque fue una preciosa marcha, así que, y estaba lindísima. Cuando uno está contento y está radiante, irradia belleza, ¿no? Así que así la recuerdo. Bueno, ¿qué ha cambiado? Es cierto, yo cuando empecé a pensar esto, claro, era muy al principio, ¿no? Y yo tengo la sensación que pasamos de un estado así general, y yo a veces voy a generalizar, pero lo primero que habría que decir es que todos, digamos, nos encontramos en muy diferentes situaciones. Yo hace 4 meses que estoy en aislamiento, digamos, soy grupo de riesgo, ¿no? Entonces mi imagen de la pandemia es una imagen que trato de recomponer de manera virtual, ¿no? Entonces, a veces esas generalizaciones no se pueden sostener, ¿no? Uno se conecta con sus entornos cercanos, que son más o menos heterogéneos, pero obviamente que no es lo mismo, ¿no?, que estar siguiéndola en vivo, en directo, como le toca hacer a algunas personas, ¿no? Pero mi sensación, bueno, esos intercambios que uno tiene, es que pasamos de una cierta sorpresa, ¿no?, con mucha incertidumbre, que es esto, desde adoptar la palabra pandemia y conocer la diferencia entre pandemia y epidemia, digamos, cosas que no hacían parte de nuestro cotidiano. Ahora yo creo que estamos en un momento que se vive como quizás con un poco más de paradoja, ¿no? ¿Por qué paradoja? Porque veníamos, digamos, conociendo esto, experimentando los primeros tiempos de aislamiento, con muchas incertidumbres, y en la medida que pasa el tiempo nos fuimos acostumbrando a escuchar números, ¿no? Todos los días, los contagiados, los muertos acá en el mundo. Yo que vivo en Río Negro, teniendo que buscar que alguien nos mencionara, porque hay registros que en los medios masivos parece que ni se dan, ¿no? Entonces buscando esas informaciones. Y ahora la paradoja ¿cuál es? Es que supuestamente estamos empezando en estas fases, ¿no?, de distanciamiento progresivas en el momento en que tenemos más contagiados y tenemos más muertes, ¿no? Entonces, por un lado,
yo creo que la percepción de los números ya nos ha cambiado. Antes nos asustaban si eran 4 por día, 10 por día, y ahora en realidad se nos subió ese umbral, ¿no?, de preocupación, donde si escuchamos 4.000 decimos contagiados, estamos re bien, por ahí nos asustamos si salta 6.000, pero lo que yo quiero decir es que hay como una especie de acostumbramiento a ciertos números, ¿no? Y la paradoja es esa, porque es en el momento de mayores contagios donde tal vez más cuidadosos debiéramos estar, y tenemos ya como un umbral demasiado alto de qué es lo que preocupa y qué es lo que no preocupa, ¿no? En ese sentido veo lo paradojal, así que me da la sensación que esa es la primera cosa que ha cambiado. Otra cosa que seguramente ha cambiado es la diferencia entre cómo resolver el día a día, ¿no?, desde situaciones muy dispares. De esto se viene hablando mucho, ¿no? O sea, se habla en general de la pandemia y de cómo nos afecta, como si fuese un virus que perjudica o ataca a todos por igual, y en realidad lo que fuimos viendo, que tanto las condiciones en que uno es contagiable, digamos, ¿no?, hasta las posibilidades de cómo se hace el aislamiento, cómo se hace el distanciamiento, tienen que ver con condiciones de vida y desigualdades que nos venían de antes, ¿verdad? Entonces, una cosa es cuando, digamos, uno pertenece a sectores que tienen que ir resolviendo el día a día. Una cosa es transitar eso, no sé, una semana, 10 días, y otra cosa es transitarlo 4 meses. Digamos, llegamos a un punto, por más que se armen redes de distinto tipo, que después si quieren podemos hablar un poco de eso, lo que se ve desde los lugares, las regiones, los territorios, ¿no? Bueno, no hay red que alcance, porque hay que resolver todo, ¿no? De lo más diferente. Entonces, digamos, han ido cambiando distintas cosas. Yo tengo la sensación que, por un lado, si lo tratamos de organizar por niveles, digamos, desde la visión central de los gobiernos, fuera el federal o los provinciales, ¿no? Porque yo a veces también escucho a nuestra gobernadora, por ejemplo, y también nos da esa noción biopolítica, ¿no? Como si Argentina fuese homogénea, como si Río Negro fuese homogéneo, y no es así, digamos. Hay realidades muy distintas, no solo entre diferentes ciudades, no solo entre el campo y las ciudades, sino al interior de cada ciudad, en los propios barrios, ¿no? Los distintos barrios, ¿no? Es obvio que no podemos estar todo el tiempo hablando tanto de tantas heterogeneidades, pero a lo mejor aquí sí marcar entre nosotros, ¿no?, qué vamos viendo, desde qué lugar vamos a contar esto, ¿no? Yo por un lado, ¿desde dónde lo voy a contar? Lo voy a contar, sí, desde Patagonia, genérico, desde una ciudad de Río Negro que sí sorprendió porque tenía casos, que ahora un poco se han trasladado más al Alto Valle, la cantidad de casos, pero a su vez, como yo siempre digo, en condiciones de vida que son muy diferentes a las de muchos de mis vecinos que están en otros barrios, digamos. Yo vivo en un barrio medianamente de pocas casas, puedo estar confortablemente dentro de mi casa, y eso es muy diferente a cómo lo viven muchos de mis propios vecinos en esta misma ciudad, ¿no? Entonces, yo digo, desde el gobierno los gobiernos se fueron aprendiendo ciertas cosas y se fueron implementando políticas. Creo que la gente empezó a producir sus propias respuestas, sus propias redes, a niveles medianamente locales, y aún así hay un montón de situaciones que no están siendo atendidas, de muy distinto tipo, ¿no? Así que es muy difícil sintetizar qué cambió en todos estos niveles, para ahí los tendríamos que ir viendo como un poco de a poco, ¿no? Y algunas cosas no cambiaron, algunas cosas empeoraron, o sea, venían de antes, venían de arrastre, y lo que yo siento es que han empeorado, ¿verdad? Bueno, una pregunta a Claudia, si vos sentís que hay nuevas subjetividades que se están configurando en relación con esto. Yo creo que por un lado,
digamos, hay subjetivaciones, ¿no?, en términos de este hablar y de los discursos sobre los grupos de riesgo y las comorbilidades, y etcétera, etcétera. Creo que hay autopercepciones que sin duda empezaron a subjetivarse de modos muy diferentes, ¿no? Acá aparentemente la forma de tematizar la edad ha sido, digamos, algo que todavía yo no tengo percepción de cómo está afectando a los más jóvenes. Sí, tengo la percepción que, bueno, yo me tuve que instalar en la idea de ser un grupo de riesgo, ¿no? Por edad, digamos, fue como un balde de agua fría. Cuando uno dice, uy, no necesariamente es así como me siento en otras cosas, pero aquí, digamos, en subjetivaciones individuales, ¿no? Esta misma idea de las comorbilidades, palabra de la que muchos antes no teníamos demasiada idea que quería decir, pero ahora es como que no empezamos a nivel personal, empezar a pensarnos qué está funcionando mal en mí de antes y qué me pone en situación de peligro, ¿no? Eso es a niveles muy individuales, digamos, y por ahí las caras menos agradables, como también la identificación de determinados sectores como grupos vulnerables o grupos de riesgo, a veces casi con cierta marcación como un poco estigmatizante, ¿no? Que genera tensiones. Nosotros eventualmente acá, en algunos contextos, hubo ciertos contagios que generaron bastante confrontación adentro de los propios barrios, ¿no? Esa idea que el que se contagia es responsable de haberse contagiado y tiene culpa por haber hecho lo que no debía hacer, y entonces se generan versiones, ¿no?, situaciones bastante complicadas y violentas, ¿no?, en términos de conflictividades entre vecinos, ¿no?, por ejemplo. Eso como son las caras tal vez menos agradables de la situación, pero también están las otras, ¿no?, porque lo que yo a veces escucho y sigo son esos posicionamientos, y yo lo pienso, bueno, un lugar desde el cual siempre pienso es el del pueblo mapuche tehuelche, ¿no? Y ahí me da la sensación que hubo como una capacidad de respuesta, ¿no?, y de confrontar ciertas cosas, como incluso decir que nosotros no necesitamos aislamiento, nosotros necesitamos autonomía, déjennos organizarnos a nosotros, ¿no?, y practicar nuestra propia territorialidad en nuestros espacios, que desde ahí, digamos, no es que no necesitemos ningún tipo de asistencia. Ahora, por ejemplo, con la nieve, hay parajes que están totalmente aislados, no en ese sentido, pero sí en el sentido de no nos impongan ordenamientos, porque nosotros podemos manejar ciertas cuestiones. Entonces, desde ahí hay una subjetivación colectiva que me parece súper interesante, ¿no? Cómo vincular esta idea que nuestra posibilidad de cuidarnos tiene que ver no con que nos prohíban cosas, sino con que nos dejen ser, ¿no? Y me parece que ahí empezamos a encontrar como subjetivaciones que por supuesto que vienen de antes, pero que lograron encontrar, estoy pensando, qué sé yo, las campañas, por ejemplo, del movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, o estoy pensando en iniciativas que se hicieron aquí, específicamente en Bariloche, a través de Radio Nacional, ¿no?, un colectivo que va siguiendo la situación de las comunidades y organizando redes para ver quiénes están en situación de aislamiento, quiénes están en problemas, quiénes necesitan determinadas cosas, y a su vez cuando uno escucha esos programas, comparten con una perspectiva súper interesante problemas de las comunidades y problemas que van más allá de las comunidades, ¿no?, que son de la región. Entonces ahí uno encuentra como un espacio de subjetivación muy interesante, que permitió articular, ¿no?, tener estas visiones más como salirse de la pandemia como para pensar más globalmente, ¿no? Porque yo lo que a veces pienso es que la pandemia como concepto o puede ser una lente para mirar problemas que ya teníamos y que se magnifican y darnos esa visión de contexto,
o cuando deviene el foco único, nos saca de foco todo lo demás. Y ahí estamos en problemas, ¿no? Porque parece que nuestro único problema es la pandemia, y en realidad hay muchas otras cosas que en todo caso la pandemia magnificó, pero no es que las produce la pandemia solamente, ¿no? Entonces, en términos de subjetivaciones, yo veo todas esas posibilidades en juego, desde las más complejas, que son casi hasta autovulnerizantes. Yo tengo, por ejemplo, una hija inmunosuprimida, ¿no? Y inevitablemente empezamos, yo, mamá, empiezo a pensarla de otro modo, y es una persona con su agencia y su capacidad de hacer cosas, pero es inevitable que yo me asuste, ¿no? Entonces pienso, y quería que usara barbijo mucho antes que hubiera que usar barbijo, y una serie de cosas que, bueno, es un lugar que puede, si uno se deja vencer, ¿no?, por esas imágenes, puede quedar en un lugar de mucha impotencia. Hemos estado, Claudia, conversando acá en el colectivo, ¿no? Intercambiando nuestros pareceres, nuestros sentires, poniéndolo en diálogo con lo que nos habías compartido vos, y una de las cuestiones es esto sobre, en cuanto a lo que se ha agudizado, ¿no? En cuanto a los aspectos o dimensiones que se han agudizado en este tiempo, lo que tiene que ver con racismo, ¿no? Con la percepción del otro, y bueno, alteridades, pero en particular, como para centrarlo en esto, vos nos hablás de blanquedad también, ¿no? En relación con esto, con esta agudización de discriminación, de racismo, ¿no? Aunque queramos evitar la palabra, el término. No hay que evitarlo, ¿no? No, porque hay que darle nombre, sí, sí. Sí, porque se manifiesta de muchas maneras y a veces de maneras bastante opacas, que producen los mismos efectos, pero es más difícil darse cuenta, ¿no? Yo a veces lo que percibo, y está bien sacar esta idea de blanquitud, blanquedad, ¿no? Porque cuando uno, digamos, el efecto de las marcaciones racializadas y del racismo, ¿no?, es poner toda la atención en el que es discriminado, cuando en realidad eso simultáneamente construye un lugar de poder, un lugar de mirada, que es el de se es de color respecto de quién, ¿no? Entonces ese lugar de poder es el no marcado, es lo que acabamos llamando la blanquitud en un sentido muy genérico, ¿no? A mí lo que me parece es que, y eso puede operar de diferentes maneras, ¿no? La racialización opera de diferentes maneras. Por un lado, opera, claro, estigmatizando algunos sectores, ¿no? Y a veces esa idea de quiénes son los que están en riesgo, a veces victimizados. Yo a veces escucho cómo se habla de determinados pueblos originarios, ¿no? Y se los pone en ese lugar de absoluta victimización. Por ejemplo, porque, bueno, son originarios, no, porque la policía los acosa y los viene acosando desde hace mucho. El problema no es que ellos son pueblos originarios y son indefensos, el problema es que la policía los hostiga. Digamos, el problema es que poner el foco, es que poner a la policía, no es que poner, ¿no? Vieron que tuve todo este episodio con la represión en el barrio Com, ¿no? Entonces esa idea que, bueno, por qué ellos se contagian y se los victimiza, y eso es una de las formas de racializar. La otra forma de racializar, que tal vez es la que pasa más inadvertida, es ese lugar desde donde se habla y para quiénes se habla, ¿no? Y yo ahí veo un lugar de enunciación muy fuerte cuando uno escucha las campañas, por ejemplo, de cómo prevenir, cómo cuidar. Están hechos desde ese lugar de enunciación que para mí es, si lo tengo que definir, es la pura blanquitud en su sentido más amplio, el puro centro del país pensado desde Buenos Aires, y la pura visión desde la clase media. Yo a veces, una clase media que siempre en este país es súper genérica, pero casi clase media y argentina, ¿no? Es como, son lugares de enunciación que da lo mismo pasar de uno a otro. Y ahí lo que está pasando es que esa manera de hablar en realidad está invisibilizando un montón de cosas.
E invisibilizar también puede ser muy ofensivo, ¿no? Por eso yo decía, hay subjetivaciones que los que están pidiendo es reconozcan en nuestras heterogeneidades y déjennos ser desde este lugar. Lo que no quiere decir desatiéndannos en lo que son responsabilidades estatales básicas, pero quiere decir déjennos maniobrar o hacer cosas desde nuestra propia visión, ¿no? Entonces silenciar esas heterogeneidades desde este lugar de enunciación, todo lo que hay que hacer, ¿no? Lavarse las manos tantas veces, digamos, todo lo que hay que hacer que desconoce condiciones de vida muy heterogéneas, donde eso es terriblemente complejo de sostener, ¿no? Como algunas personas transitamos esta idea de aislamiento desde una noción de que lo que nos hace personas es el vínculo con otras personas humanas, ¿no? Y eso es parte del sufrimiento que produce esta idea de aislamiento, tiene que ver con no podernos vincular en el cara a cara con nuestros otros significativos. Y a mí me parece que desde ese tipo de experiencias, por ejemplo, ahora tal vez haya mayor posibilidad de entender, ¿no? Cuando uno tiene otra noción de que nos hace personas, ¿no? Por ejemplo, el mapuche tehuelche que los hace che, ¿no? Personas, seres, humanos y no humanos de su entorno, tal vez podamos escuchar mejor cuando nos transmiten esa sensación de angustia por no poder vincularse con los seres de su entorno, porque no se les da acceso a ellos, a esos seres humanos y no humanos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que ahí tenemos ideas incluso de aislamiento y de qué es lo que preocupa y todo, que no reconocen esas heterogeneidades de qué es lo que nos hace sufrir en el día a día, ¿no? Y entonces, por lo menos a mí, que lo he escuchado decir muchas veces, ahora tengo otra capacidad de escucha para entender la angustia de esos otros aislamientos, ¿no? Cuando no nos dejan estar en el territorio y entonces no nos podemos vincular con la cantidad de seres humanos y no humanos, pero que hacen a nuestro cotidiano, con los cuales nos tenemos que vincular para ser che, ¿no? Entonces ahí por lo menos yo, a mí misma, que esas cosas las vengo escuchando hace mucho, se me abre otra capacidad de escucha y de comprensión. Entonces espero, por ejemplo, que de entre las cosas buenas que esta pandemia nos pueda dejar, sea como encontrar experiencias que muchos nunca habíamos transitado antes y desde los cuales poder entender y escuchar mejor y responsabilizarnos más, ¿no? Por lo que otros nos están planteando como problemas cotidianos que ya tenían más allá de la pandemia, ¿no? Y que en todo caso se agravan. Pero, digamos, si uno piensa esto a futuro y donde yo quisiera depositar alguna mirada positiva entre las muchas preocupaciones que tengo, porque tengo bastantes, empezaría a buscar por esos lugares, ¿no? Como lo mismo en esas otras subjetivaciones colectivas que han mostrado posibilidades de solidaridad, de articular redes que no existían y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Yo vivo en Ciudad Evita, que es un barrio muy complejo, con mucha heterogeneidad, con muchas diferencias, con muchas desigualdades, y al principio noté esto que vos decías, ¿no? De la estigmatización. Hay un caso en los monoblocks, hay y la gente... Y ahora noto ¿no? que estamos trabajando más en red, solidariamente, que yo participo de un grupo del Frente Cultural de Ciudad Evita, un centro cultural, en el que, si bien nuestra tarea fundamental es trabajar con la cultura, con la literatura, con la música, con el arte, con la literatura en general, pero también con lo artístico, y siempre también apuntamos a la tarea de la solidaridad, pero ahora, no sé, veo que desde distintas organizaciones se producen articulaciones para paliar esta situación que es tan terrible, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Envión Poder se comunica con nosotros cuando hay una familia con COVID y necesita algo, y nosotros recibimos donaciones, gente que dona dinero y gente que dona también alimentos, y compramos lo que esa familia necesita, y otro grupo viene, retira
Y bueno, yo digo, y me parece como que en red nos vamos sosteniendo en esta situación que es muy difícil, muy compleja, pero no sé si este barrio funcionaba así, articuladamente en red, antes. Me parece como que en eso observo cambios positivos, ¿no? Pero bueno, las desigualdades no van a depender solo de este trabajo en red, de que se puedan desarmar estas desigualdades. Tal cual, tal cual. Yo, vos sabés, Marcela, que veo exactamente lo mismo, porque por un lado, a ver, ni nos podríamos quedar en solo mirar las políticas públicas, porque esto se pierde, pero tampoco pensar que solo con las redes resolvemos otro tipo de problemas. Las redes son importantísimas y va a haber que sostenerlas. Y en cuanto a la estigmatización diferente, un poco retomando, lo que vos decís es súper importante, porque yo qué escucho, nuestros contagios acá en esta región, ¿no? Vos tenés, bueno, contagios si sos personal de salud o personal esencial, bueno, porque ellos, digamos, de algún modo, porque están en la trinchera. Los que volvieron de viaje, bueno, acá mucho traslado, parte del contagio venía porque la gente va a ser, los que hacen deportes invernales, trabajan haciendo temporada en otros lugares. Entonces, bueno, porque volvieron. Ahora, si pasó en un barrio, ahí la culpa del contagio es de las personas que, ¿no? Entonces, hay una responsabilización súper diferencial que en realidad arrastra una serie de prejuicios de clase, racializados, etcétera, etcétera. Eso, desgraciadamente, funciona así. Ahora, yo tengo la misma percepción, las redes se han activado muy distinto tipo y son importantísimas, tal vez por esto que decíamos antes, ¿no? Que desde un lugar de, digamos, una serie de personas que a lo mejor se sienten en su cotidiano al margen de los problemas, ni piensan en ellos. Este experimentar un poquito de vulnerabilidad sensibiliza, y desde ese lugar de sensibilización por ahí empieza a participar de cosas, ¿no? Aunque sea a nivel de ver cómo pueden colaborar, que antes ni se les pasaba en su rutina, digamos, ¿no? Y en su cotidiano por la cabeza. Y eso está buenísimo y hay que tratar de sostenerlo, pero no alcanza, ¿no? O sea, cuando yo decía que por ahí estoy preocupada, es porque veo que tenemos una serie de problemas que ya traíamos de arrastre, desde nivel planeta, les diría, hasta, ¿no?, lo más país y por supuesto lo regional, en cada uno en el mismo país. Pero bueno, a futuro nos quedan sobre todo desafíos, ¿no? Muchos. Y hay que ver, identificar dónde nos podemos apoyar como experiencia social para no perder ese registro. Por ejemplo, yo escuché hablar de las desigualdades en este país como no había escuchado hablar antes, ¿no? Un reconocimiento público que vivimos en un país desigual, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pero no es tan mal, porque antes era como que eso no era en todo caso el problema de unos pocos, me da la sensación que eso está. Me preocupa que se habla muy poco de otras heterogeneidades, que simultáneamente también traen problemas. Ahora tenemos que lograr que eso no pierda como visibilidad pública, ¿no? Pero hay otras cosas que, bueno, a futuro nos quedan muy pendientes, ¿no? Todavía muy pendientes, porque ya venían de antes también.